Bueno, es algo que hace un tiempito quería compartir con ustedes, pero no tenía la oportunidad. Pero eh, Dios ha puesto en mi corazón poder compartir con ustedes. Y el tema que voy a tratar es: ¿puede un creyente estar atado? Y vamos a mirar por qué eh, hay creyentes que no tienen la libertad de vivir para Dios. Aunque conocen a Dios, aunque conocen a Cristo Jesús, muchos de ellos viven atados. Eh, y para ello vamos a mirar en el Evangelio según San Lucas capítulo 13, en el versículo 10. Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo 10. Y mientras estamos exponiendo las escrituras, el Espíritu Santo va a estar hablando a algunas personas o a todos en qué área nosotros podemos estar atados. 13, versículo 10. Léalo conmigo. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Pues un lugar como este, un localcito. Eh, en el día de reposo, o sea, un sábado. Y había allí una mujer, o sea, ahí escuchando la palabra, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Un espíritu de enfermedad. ¿Dónde estaba esa mujer? Escuchando la palabra. Ella participaba de los cultos, participaba de los servicios y Jesús estaba enseñando. Luego dice que llevaba 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad o una influencia de enfermedad causada por un espíritu, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué pasaba con esta mujer? ¿Era una enfermedad natural? ¿Sí o no? No, era una enfermedad espiritual causada por un espíritu, pero estaba encorvada, o sea, tenía enfermedad. Esto quiere decir que hay enfermedades que son causadas por espíritus malignos. No necesariamente son enfermedades naturales, sino causadas por un espíritu. Ahora seguimos leyendo. Dice, dice, y en ninguna manera se podía enderezar, o sea, estaba como atada, ¿verdad? Versículo 12. Cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La llamó y le dijo, ¿qué le dijo? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Vamos a entender qué significa esa palabra que el Señor dijo: eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella, ¿qué? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. O sea que una persona que está atada tiene límites para glorificar a Dios. Es una persona que no está en todo su 100%, sino que apenas puede dar una partecita. O sea, glorifica a Dios con una pequeña parte. Pero aquí dice que cuando esta mujer fue libre, glorificaba a Dios. 14. Pero el principal de la sinagoga, vamos a decir, el pastor, el encargado de ese lugar, si lo ponemos al contexto de ahora, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Por qué se enoja? ¿Ah?
Según él, Jesús está infringiendo la ley, según él, ¿cierto? Pero hay algo más en el corazón de esa persona. No tiene amor. O sea, quería que la mujer siguiera atada. Quería que ella siguiera atada. O sea, estaría más contento si Jesús no lo hubiera sanado, ¿verdad? Eso muestra el egoísmo del ser humano. Versículo, ¿dónde vamos? 14. Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, o sea, estaba corrigiendo a Jesús. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Oye, ¿para qué es el día de reposo? Para reposar. ¿Reposar de qué? De las obras. Así de sencillo, de las obras, sin complicarnos. Reposar de las obras. Bien, ¿qué le responde el Señor? Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿cómo le dijo? Hipócrita. Iba a hacer una pregunta, pero me vas a tener. Le dice, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Qué decía la ley? Que en el día de reposo, ¿qué había que hacer? Desatar. Había que coger el buey o el asno y llevarlo a beber. Ese día los animalitos descansaban, ¿cierto? Y se les daba lo que necesitaban. Se desataban del yugo, del trabajo. Entonces el Señor le dice hipócrita. O sea, está malentendiendo las escrituras. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Todos los que son de fe, dice la palabra, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. ¿Nosotros somos hijos de Abraham? Claro. Porque todos los que somos de fe, somos hijos de Abraham. O sea que esta era una mujer de fe. A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la había atado? O sea que Satanás puede atar las personas. Claro. Satanás puede atar las personas. Después vamos a ver cómo Satanás ata a las personas. Y vamos a saber si nosotros estamos atados por Satanás. Porque quiero decirle algo. Que así seamos creyentes. Así seamos creyentes. Satanás puede tenernos atados en algún área de nuestra vida. Y a través de este estudio usted lo va a mirar. Se va a dar cuenta. La había atado 18 años, o sea, toda la vida o 18 años. ¿Cuándo comenzó eso? Hacía 18 años había comenzado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la vida de esa mujer? ¿Por qué estaba atada? ¿Por qué Satanás la había atado? ¿Qué fue lo que pasó? Que de un momento a otro queda atada. Entonces dice, Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Para qué es el día de reposo? Para desatar. ¿Y quién es el día de reposo para nosotros? Jesucristo. Bueno, vamos a, esa es como una introducción de lo que estoy dando al estudio. Versículo 17. Al decir él, o sea Jesús, estas cosas, ¿qué pasaba con sus adversarios? Se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cuál es el título de la enseñanza? ¿Puede un creyente estar atado? ¿Qué piensan? Según la Biblia, sí.
¿Cuál es la diferencia entre un poseído y un atado? Porque a veces confundimos esos dos términos, la posesión y la atadura. La posesión demoníaca es aquella persona que está controlado. Todo su ser está neutralizado. Su alma y su cuerpo todo el tiempo. Eso es una posesión. Un creyente no puede estar poseído. No puede estar poseído porque ¿quién habita en ese creyente? Al Espíritu Santo. Pero un creyente sí puede estar atado. ¿Qué es estar atado? Es estar controlado externamente, no internamente, sino externamente por medio de pensamientos mentirosos que pueden neutralizar el cuerpo e impedir que cumplan el propósito de Dios, que no pueda vivir una relación íntima con Dios. Entonces vamos a ver algunas diferencias. San Lucas capítulo 4, versículo 33. 4, versículo 33, de lo que es una posesión demoníaca. Dice el versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía, ya no dice espíritu de enfermedad, sino un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aquí, ¿quién está hablando? ¿La persona o el demonio? El demonio. Entonces, ¿cómo conocemos que una persona está poseída? Está controlada todo el tiempo. O sea que, ¿quién habla a través de esa persona? El demonio, Satanás. Aquí está hablando el demonio porque tiene un control total de esa persona. El que está atado no tiene esa particularidad. El que está atado solamente está atado en alguna área de su vida y él no se puede liberar. No es incapaz de liberarse a sí mismo aunque quiere. Está en sus cinco sentidos. El poseído no está en sus cinco sentidos. Sus emociones están bajo el control del espíritu inmundo. Entonces no tiene control de sí mismo y no tiene la manera de controlarse a sí mismo porque está poseído. Entonces el demonio habla por la persona. El que está atado no, él es consciente. El que está atado es consciente de su necesidad, pero no tiene la capacidad para liberarse. Entonces vamos a ir viendo desde ya en qué áreas nosotros podemos estar atados. Algún área de nuestra vida, Satanás tiene control. Les voy a contar una anécdota. Bueno, se cuenta la historia de un hombre que compró una casa. Entonces, el que fue a comprar la casa le dijo, ¿cuánto vale la casa? Vale tanto. Y el dueño de la casa, el que le iba a vender, dijo, yo se la vendo, pero con una condición, solamente una condición. Dijo, ¿cuál? Dijo que me deje esta puntilla aquí en la pared. Esa puntilla es mía, se la vendo con la condición de que esa puntilla es mía. Entonces le dijo, listo, vale, pasa nada. Hicieron el negocio, el hombre salió de la casa, llegó el dueño y al tiempo llegó el señor, golpeó y dijo, vengo a dejar mi sombrero en mi puntilla. El señor se le hizo raro, se fue, luego volvió a los días, dijo, vengo a dejar mi saco en mi puntilla. Y el dueño de la casa le dijo, venga, venga, pero ¿cómo así? Si esta casa ya es mía, usted me la vendió, no tiene ningún derecho de entrar acá. Dijo, sí, pero recuerde que yo le dije que se la vendía con esa condición, de que esa puntilla era mía y usted no la puede tocar ni la puede mover porque esa puntilla es mía. Y ahí quedó en el contrato.
Y a veces nosotros entregamos nuestra vida al Señor, pero le dejamos puntillas al diablo. Y cuando Él quiere venir, viene. Y a veces le dejamos esas puntillitas a Satanás. Entonces una persona que puede estar dominada en un área por Satanás. Miremos otro ejemplo. Lucas capítulo 8, versículo 26. 8:26. Dice el versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, no ganaderos, sino Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba? Endemoniado. ¿Desde cuándo? Mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién estaba hablando ahí? El demonio. Ahí no está hablando la persona, está hablando el demonio. Entonces, el que está endemoniado no tiene control de sí mismo. El que está atado, el demonio ejerce una presión sobre él para que se mantenga en un estado de incapacidad, pero no está poseído. Entonces, ¿quiénes pueden estar poseídos? Los que no han creído en el Señor. ¿Quiénes pueden estar atados? Los que creemos en el Señor, los que hemos creído en Cristo Jesús. Esa persona está limitada por sus propios pensamientos. Es como que Satanás ejerce una influencia sobre la vida de un creyente para hacerlo vivir de tal manera que no pueda cambiar, que siga en ese estado, que no tenga la plena libertad de amar a Dios ni de servir a Dios. Y lo va a mantener atado, tal vez 18 años, 20 años, 30 años o hasta que el Señor venga. Puede estar atado. Y no puede cambiar en esa área. Entonces, vemos la diferencia entre poseído y atado. En ninguna parte de la Biblia habla de que a un creyente se le deben echar fuera los demonios. En ninguna parte. Usted no va a encontrar en la Biblia. Pero usted sí va a encontrar textos como estos. Vamos a Santiago capítulo 4, que le hablan directamente a la iglesia y al creyente. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Yo experimenté eso de estar atado, siendo creyente. Versículo 7. Dice 4:7, Santiago. Juntos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, cuando dice huirá de vosotros, ¿qué significa eso? ¿Será que el diablo viene a atacar y a oprimir al creyente? Porque dice resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere Satanás con el creyente? Atacarlo, oprimirlo, atarlo. Eso es lo que Satanás quiere. Por eso el Señor dice, resistid, someteos pues a Dios, resistid. ¿Qué pasa si el creyente no lo resiste? ¿Qué pasa?
Cuando viene Satanás al creyente y el creyente no lo resiste, ¿qué pasa? Lo va a dominar. Lo va a dominar. Por eso dice resistir al diablo. Porque el diablo anda como león que rugiente buscando a quien devorar. O sea que Satanás sí hace algo en la vida de los creyentes, ¿verdad? Viene para tentar, viene para oprimir. Entonces, un creyente no puede estar endemoniado, pero sí puede ser controlado en alguna área por Satanás. Entonces, un creyente no puede estar endemoniado. No puede tener al Espíritu Santo y un demonio al mismo tiempo. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Vamos a leer ese versículo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? O sea, ¿eso es una sola vez o eso es un proceso ahí de libertad? Donde el Señor, donde el Espíritu de Dios está ahí, ¿qué va pasando en la vida de esa persona? ¿Qué experimenta cada día? Libertad. No liberación. Liberación tiene que ver con demonios. Libertad tiene que ver con conocer cada día más la palabra y experimentar y disfrutar la vida en Cristo. Hay personas, hay creyentes que viven tristes, que viven aburridos, que viven con depresión, que viven con resentimiento, que nada les sale. Hay cosas, hay muchas cosas, ataduras de pecado, hermano. Creyentes que están atados a la pornografía. Amén o no amén. Creyentes que están atados al odio. Creyentes que están atados a la mentira. Pero creen en el Señor. Creen en Cristo. Creen en el Señor. Entonces, ¿por qué están así? Si no están endemoniados. Están atados. Están atados. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué dice Dios respecto a eso. Entonces, ¿dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué hay allí? Libertad. O sea que esa persona puede ser desatada, ¿verdad? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás. Controla la vida de las personas. Pero el que está en nosotros es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a experimentar la libertad. Y cuando cantamos ese gozo, ese coro que dice, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Ese es un proceso que lo vamos experimentando todos los días, todos los que somos creyentes. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué precioso es el Señor, amén. Pero entonces Satanás sí puede neutralizar nuestra vida en algunas áreas con pensamientos. Vamos a mirar segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en quién?
en Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Destrucción de fortalezas. Ojo, 5. Derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a dónde. ¿Qué es lo que se levanta en nosotros? Argumentos. ¿Sabe qué no nos deja vivir la vida cristiana como debe ser? Los argumentos. Porque yo empiezo a tener mis propios argumentos de Dios, mis propias interpretaciones de Dios. ¿Y qué causa esos argumentos en mi mente y en mi corazón? Altivez, orgullo. Entonces eso se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué pasa con ese creyente? Se empieza a desviar, comienza a quedar atado a una condición. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor le escribió la carta a las 7 iglesias? Por ejemplo, a una le dijo: ustedes trabajan arduamente, pero ustedes perdieron el primer amor. Estaban viviendo una condición. A otro le dijo: ustedes están muertos. Ustedes creen que van para arriba y van es para abajo. O sea, ¿cuántas veces como creyentes estamos viviendo vidas sin propósito, creyendo que vamos bien y vamos mal? ¿Por qué? Por los argumentos. Porque hay argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ojo con los argumentos y los pensamientos. Por eso, cada pensamiento que llega a nuestra mente, ¿a dónde lo llevamos? ¿Qué quiere decir eso? Que cada pensamiento que yo estoy pensando, así parezca que es de Dios, yo debo llevarlo a Cristo para ver si eso es de Dios o no es de Dios. Debo llevarlo a Cristo para que ese pensamiento no me cautive, porque son fortalezas, se vuelven fortalezas en nuestra vida. Y cuando algo se vuelve fuerte, se coloca de tal manera que la verdad de Dios no pueda entrar. Y no puede entrar. Y ya estamos tan atrincherados en nuestros pensamientos que ya no entra la palabra de Dios. Por eso hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar? Porque nosotros vivimos vida y muchas veces la vida cristiana está siendo controlada por Satanás y no nos hemos dado cuenta. Alguien dijo una vez que Satanás sigue trabajando con las mismas mentiras que le dijo a Satanás y trabaja con nosotros. Nosotros no nos damos cuenta y estamos controlados igual que controló a Eva, a Adán y Eva. Y vivimos así, vidas controladas. Pero dice que debemos llevar a Cristo todo pensamiento para mirar si ese pensamiento verdaderamente es de Dios. Ojo con nuestros pensamientos. Ojo con nuestra forma de pensar. No es que yo creo que es así. No es que yo pienso que es así. Cuidado con eso, hermano. Puede estar atado por Satanás. Y Satanás ata es a través de pensamientos. Entonces esta enfermedad era causada por un espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Que no tenemos lucha contra sangre y carne. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, un hermano si me ayuda a leerlo. Efesios 6, 12. Amén. La lucha contra quiénes? Contra el hermano, el esposo, la esposa, los hijos o contra principados. Es contra principados. Y nosotros pensamos que es el hermano. Y nosotros pensamos que es con el esposo.
Y nosotros pensamos que es con el líder. No, es contra principados. Tal vez usted está luchando contra el que no es. ¿Qué día me pasó algo? Estamos todavía en el templo, en nuestro templo. El señor de enseguida tiene una fábrica de plásticos. Y ellos iban a descargar un material en una tractomula. Y ese día yo no había llegado. Una hermana estaba ahí, alguien de la iglesia, y dijo, no, ustedes no pueden entrar eso ahí. Y salió el hijo del dueño y comenzaron a discutir. Entonces vino el dueño, el dueño, y vino y yo en ese momento llegaba. Y me dijo, es que fulano de tal no nos quiere dejar entrar el carro. Y yo le dije algo que ese señor le dio risa. Dijo, tranquilo, yo le dije, tranquilo, éntrelo. Es que están peleando los que no son. Y a veces peleamos con los que no son. Y estamos peleando es con el hermano, el hermanito, allá. Y resulta que la pelea es con principados, contra huestes de maldad. O sea, son poquitos o hartos. Legiones, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un cristiano que no es consciente de la lucha espiritual y que no se arma, que no toma las armas de Dios, ese creyente puede vivir atado. Puede vivir atado porque no está tomando la armadura de Dios. Y aparentemente esa persona puede tener el conocimiento, puede haber creído en el Señor, pero está siendo dominado por Satanás. Entonces, hay ciertos casos donde un espíritu puede producir una enfermedad o cierta atadura y la produce un espíritu maligno. No necesariamente tiene que estar poseído. No necesariamente. Pero hay personas que están controladas por un espíritu inmundo. No pueden ser amables con nadie. Tienen ataduras emocionales. Tienen una influencia de un espíritu perturbador en su mente. Y le hace creer al creyente ciertas cosas. Hay cosas que viene Satanás para decirle a la mente cosas para producir en esa persona, en su cuerpo, una enfermedad. Por ejemplo, viene y le dice, mire, se va a enfermar, usted tiene esto, usted tiene algo, a usted le va a pasar esto. Hay personas que se enferman psicológicamente. ¿Quién produce eso? Satanás, a través de un pensamiento. Y se lo creen. Ellos se sienten descubiertos, ellos reconocen a Jesús. Entonces ahí queda como hombre, ¿por qué no lo reconozco yo? Y si el espíritu inmundo que está en mí sí lo reconoce, o sea, entonces ¿en qué quedo yo? En nada, no he creído en nada y no le he dado el valor y en mi vida de lo que él ha hecho en mi vida. Entonces eso es una debilidad que tenemos y es lo que dijo el pastor, el mismo pensamiento que le ha vendido desde el Edén, lo sigue vendiendo y nosotros de bobitos se lo seguimos creyendo. Así es, Satanás viene y le vende una idea a usted. Un ejemplo, le dice usted es feo. Es un ejemplo. No van a creer eso, ¿no? Mire, yo tuve una charla con una joven de 18 años. Bonita la muchacha. Y ella se quería suicidar. ¿Y por qué? Porque yo soy fea.
¿Y quién le dijo a usted que usted era fea? No es que yo me miro al espejo y me veo fea. Casi me echo la bendición. Mire, hermano, son ataduras. ¿Por qué la gente se suicida? Un pensamiento. Y la persona creyó ese pensamiento. Le creyó a Satanás. Uno es de quien le cree. Si usted le cree al Señor, usted es de Dios. Si usted le cree a Satanás, será de Satanás. Ro- eh, Vino a robar, a matar y a destruir. Correcto. Hermanita Marta. Ajá, eso. Ajá, así es. Bien, hermanito Víctor. Ajá, ajá, sí, así es. ¿Cuántas veces usted ha sentido un dolor en su cuerpo y el diablo le dice, eso es cáncer? Eso es esto, eso es aquello, eso es el COVID. Menos mal que ya está pasando. Eso es lo otro. Y Satanás puede ejercer un poder y un dominio sobre nosotros y sobre nuestro cuerpo. Hay enfermedades que se somatizan y hay personas que están enfermas sin tener nada natural. Y van donde la persona, donde el médico y le dicen, tengo esto y esto, y el médico les hace examen y dice, usted no tiene nada. Pudo ser. Ujú. Ese COVID fue una prueba de fuego para el mundo, ¿no? Una prueba de fuego. Eh, Cosas como esas que manipulan la mente de un creyente y les hacen vivir de esa manera como están creyendo. Hay personas hasta que se limitan. No, no puedo servir al Señor porque esto, no puedo servir al Señor porque aquello. Y están atados a algo. Atar significa que está ligado, que está neutralizado. Entonces están neutralizados en esa área. No pueden salir. No pueden salir. O tal vez a un vicio, a qué sé yo, a un hábito pecaminoso. Y cada vez que Satanás quiere, los domina y los controla. ¿Y qué hace la persona que es creyente? Se arrepiente, llora, Señor, ayúdame, quiero salir de esto, pero vuelve y ¡prum! Cae en lo mismo. ¿Qué significa eso? Está atado, está controlado por Satanás. A mí me gusta mucho cuando Jesús dijo, venga, vámonos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El único que Satanás no pudo dominar ni un milímetro fue a Jesús. Nada, ni la más milésima parte. Jesús dijo, él nada tiene en mí. Qué bueno que nosotros podamos decir como creyentes, Satanás no tiene nada en mí. Pero todavía no lo podemos decir. Pero necesitamos llegar a ese estado donde podamos decir, Satanás no tiene nada en mí. Entonces, ese espíritu de enfermedad que tenía esta mujer habla acerca de que Satanás puede controlar un área de nuestra vida. No todas las áreas, porque todas las áreas las las tiene Satanás cuando posee a una persona.
Bueno, yo quiero que sigamos este estudio porque me parece muy importante. Y vamos a ver 4 mentiras de Satanás en las cuales él nos controla. Y usted se va a dar cuenta que, uy, yo estaba atado y no me daba cuenta. A partir de Génesis capítulo 3, Satanás ha trabajado con esas mentiras y le ha funcionado de tal manera que aún nosotros sabiéndolo nos puede controlar. Pues la idea es que seamos libres y experimentemos libertad para servir al Señor, para amar al Señor con todo el corazón. Y esa es mi meta, que Satanás no tenga nada en nosotros. Pablo dijo, yo estoy alcanzando, voy en ese proceso. No lo he alcanzado, pero voy. Estoy caminando hacia esa meta. ¿Cuántos quieren orar conmigo y pedirle al Señor que nos ayude para ser una iglesia que experimenta libertad? Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. A través de este estudio nos va a ayudar mucho a dar luz cómo defendernos, hermano, y cómo ser libre de tantas ataduras que Satanás quiere controlar nuestra vida, a pesar de ser hijos de Dios. Amén. Oramos. ¿Qué tal si me ayudan en el piano? ¿Dónde está la pianista? Si quiere colocarse en pie y vamos a hablar con el Señor. Hablemos con el Señor. Digamos, Espíritu Santo, tú conoces nuestra vida. Conoces todo de nosotros. Tú sabes que hemos creído en ti, Señor. Hemos creído en tu verdad. Hemos creído en tu palabra. Pero Satanás quiere ejercer todavía control en algunas áreas de nuestra vida. Tal vez hay áreas de nuestra vida donde no le hemos entregado el control al Señor Jesucristo. Y por eso Satanás domina y ejerce una influencia sobre nosotros. Amado Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice, resistan firmes en la fe, y de vosotros huirá. El diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Oh Señor, necesitamos aprender de ti. Aprender. Dios, tu Santo Espíritu en esta mañana fluye, Señor. Traiga liberación a aquellos que la necesitan, pero traiga libertad a los creyentes. Oh Rey de Gloria. Necesitamos, Señor, tu gracia y tu sabiduría. Necesitamos tu palabra. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta mañana se rompan cadenas, se rompan ataduras, yugos. Tal vez esta mañana hayan poseídos por demonios. No lo sé. Pero si fuera así, Señor, que esta mañana echamos fuera en el nombre de Jesucristo toda posesión demoníaca.
Echamos fuera todo espíritu maligno que esté poseyendo la vida de alguna persona. En el nombre de Jesucristo. Sea libre ahora. Sea libre. Libre. Esas cadenas se rompan. Ataduras se rompan. Yugos. Toda opresión. Toda cautividad se quebranta en el nombre de Jesucristo. El poder de su palabra, sanando y libertando. Liberta la mente y el corazón. Libértalo, Señor. Por el poder de tu palabra, sea hecho. Sea hecho. Sea hecho. En el nombre de Jesucristo. Poder del Espíritu de Dios fluya. Fluye en esta mañana. Señor, podamos experimentar una libertad completa. Tu palabra es viva y eficaz. Aleluya. Viva y eficaz. Haya sanidad. Haya sanidad. Haya sanidad. Toda mentira de Satanás sea anulada en el nombre de Cristo Jesús. Que tu verdad prevalezca sobre la mentira en cada mente y en cada corazón. Tu palabra prevalezca. Tu palabra traiga sanidad, traiga libertad. Sean libres los cautivos. Sean libres los oprimidos. Sean libres por el poder de la palabra. Sean libres en el nombre de Jesucristo. Hay vida. Hay vida en Cristo. Hay vida en Jesús. Hay libertad en Cristo. Por el poder de la palabra. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Aleluya. 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 Hay liberación. Hay libertad. Hay salvación. Hay sanidad. Hay paz. Hay gozo. Hay paz y hay gozo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén.